en los pocos minutos que me quedan, In the few minutes that I have left, quiero compartir con ustedes, o más bien, me tocará más bien a dar la introducción del mensaje para el próximo domingo predicarlo. I want to introduce the topic for next Sunday's sermon. Qué bueno es estar de regreso en casa. How good it is to be back Los home. extrañé, hermanos. I missed you all. Estuvimos en el Concilio General de las Asambleas de Dios We're in the en General California, Assembly for the Assemblies of God in California, donde se hizo historia en nuestra organización. where we made history in our organization. Pero el próximo domingo voy a traerles unas fotos y voy a darle un reporte más completo en relación a esta actividad que se llevó a cabo allí en las Asambleas de Dios. But next Sunday, I'll bring some pictures and I'll tell you more about what happened. Abra there. su Biblia conmigo en Primera de Pedro, por favor. Let's open our Bibles to 1 Peter. En la sociedad en que vivimos, In the society where we live, hay un grave problema que usted estoy seguro que se ha dado cuenta. there's a really big problem that I'm sure you've all noticed. Un problema en el cual ninguno de nosotros queremos que nos pase. It is a problem that no one wants to go through. Tal vez usted puede identificar a una o dos personas que han tenido estos problemas. You might even know one or two people that are going through this problem. Y es algo que se está volviendo tan fuerte, tan común, este problema. And it's something that's becoming so strong, so common, this problem. Es el problema de identidad. And it is the problem of identity. El robo de identidad es tan grave en esta nación Identity theft is such a big deal in this country que muchas personas que han pasado por esta situación that many people that have gone through the situation, han sido destruidos. they've been destroyed. Hay algunos que le han quitado todo lo que tenían There are many that they've taken everything from them porque han sido causa del robo de identidad. because they have been a victim of identity theft. Si es que este problema es grave. So this problem is really big. Pero he descubierto que en el campo de lo espiritual But I've found that in the spiritual realm, también hay un problema de identidad. there's also the problem of identity. Hay un robo de identidad que muchos han sufrido, están sufriendo y si no tienen cuidado les pasará en sus vidas. There are many that have or are going through or are going to go through a great identity theft. Por eso es que hoy quiero introducir el tema sobre nuestra identidad en Cristo. This is why today I want to introduce the topic, our identity in Christ. Hay tres aspectos en el cual una persona tiene problemas con su identidad. There are three aspects when a person has a problem with their own identity. Puede ser que tiene problemas con su identidad porque la verdad es que no quiere ser quien es. The first one may be that someone may have a problem with their identity because they don't want to be who they are. Hubieran preferido haber nacido en otro hogar. They would have rather have been born in a different home. Hubieran preferido que su vida fuera completamente diferente. Or maybe that their life would have been completely different Y no les gusta lo que son. and they don't like who they are. Así es que pasan su vida con un problema de identidad. So they go through their lives with this issue with their own identity. Y tratan a otras personas de acuerdo a la situación que están sufriendo en su falta de identidad. And they treat other people out of that issue of their own lack of identity. Hay otros que están, el otro aspecto de que personas sufren con este problema de identidad es porque la verdad es que no saben qué es lo que son. The second aspect is some people suffer with identity because they don't know who they are.
están tratando de aprender y de acomodarse en el área y tratando de identificarse con algo para poder ser alguien. They're trying to look and trying to accommodate, trying to fit in somewhere because they want to be somebody. Y en el tercera área del problema de identidad es que son como el camaleón, tienen la identidad del camaleón. And the third aspect is many have the identity of a chameleon. ¿Saben cuál es la identidad del camaleón? Do you know what a chameleon's identity is? Y creo que esto es bien, esto usted y yo nos podemos entender mejor la identidad con este ejemplo. And I think we can understand this with this example. El camaleón se transforma, cambia de color de acuerdo a lo que le rodea. A chameleon will change its colors depending on its environment or on its surroundings. Si hubiera estado aquí, si hubiera tenido un camaleón y lo hubiera puesto en esta pared, hubiera transformado su color por lo que le rodea. If I would take a chameleon and put it on this wall, it would change its color to suit the wall. Pues hay muchos que tienen este problema de identidad. So there are many that have this issue in their identity. Y de acuerdo con quién se encuentra, And depending on who they're with, así comienza a ser su identidad. that's who they are. Así comienza a hablar. That's how they speak. Así comienza a pensar. That's how they think. Y esto no solo en la área personal, esto también sucede en el área espiritual. This is not just in our personal lives, but in our spiritual lives too. Están teniendo un problema de identidad. They have a problem with their identity. Y cuando alguien tiene un problema de identidad, no es nada agradable. And when someone has a problem with their identity, it's not a good thing. Antes de seguir, permítame darle la definición de identidad. Before I continue, let me give you the definition of identity. El diccionario dice que identidad es el conjunto de rasgos y características que hacen que las personas se diferencien entre sí. The dictionary says that identity is the conjunction of traits and characteristics that differentiate people from one another. El problema está de que muchos nos queremos ser tan iguales a otros. And the issue is that we want to be so alike, so close to one another. Y se nos olvida And we forget que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad. that each and every one of us has their own identity. La psicología dice que identidad es esto: Psychology says that identity is this. conjunto de caracteres sociales, culturales y religiosos que diferencian una colectividad con otra identidad étnica. Psychology says that identity is the conjunction of characteristics, both physical, cultural, and social and religious, that differentiate one collective from another ethnic group. Así es que la identidad no solo tiene que ver con quién soy yo, con mi persona. So identity doesn't just have to do with my person, who I am. Tiene que ver con lo que me rodea. It has to do with who's around me, Tiene que ver con mis creencias. my beliefs. Tiene que ver en relación a la sociedad, a la cultura. It has to do with society and with culture. Una tercera definición de identidad And a third definition of identity dice que son conjuntos de datos o información que definen de manera oficial a una persona y permiten distinguirla de otro. It says that it's information or data about a person that helps someone differentiate it from somebody else. Cuando estuve ahora en California, When I was in California, me encontré con una persona que era la primera vez que yo lo miraba, I met somebody for the first time, pero que conoce muy bien a mi papá. but they obviously know my dad. They know my dad really well. Y ya cuando estaba por despedirme, And when I was about to say bye, me dijo esto: he told me this. uy, tú sí que te pareces a tu papá. Wow, you look like your dad. You really look like your dad. Y agregó: te falta un poquito de... Mejor lo dejo ahí. You just need a little bit more, I'm going to leave it there. Y podemos tener los mismos rasgos. And we may look like somebody. Podemos tener hasta parecernos en el tono de voz. We may have the same tone of voice. Podemos tener algunos gustos tal vez iguales. We may have some of the same taste. Pero Dios nos ha creado a cada uno de nosotros But God has created each and every one of us únicos, unique, con una identidad única. with a unique identity.
Y no debemos de perder esto, mi hermano. And we should not lose this, my brothers. Porque la sociedad en que vivimos quiere agruparnos como un solo montón a todos los que creemos en Dios. Because society wants to group everybody together, everyone that says that they believe in God. Tenemos que demostrarle que Dios nos ha creado y que Él nos ha dado una identidad especial. Y eso es lo que usted y yo somos. And we need to demonstrate that God has given each and every one of them an identity, and we need to demonstrate that. We need to show that. ¿Cómo está su identidad? So how is your identity? Tal vez su identidad personal de quién usted no tiene ningún problema. Maybe with who you are, you have no problem with that. Pero tal vez su identidad espiritual está pasando por crisis. But maybe your spiritual identity is going through a crisis. Y esto es lo que yo quiero ampliar el próximo domingo, And I'm going to go deep into this next week. hablando sobre la identidad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. I want to talk about the identity that Christ has given each and every one of us. Le voy a dar dos ejemplos. I'm going to give you two examples. Personajes que usted y yo conocemos muy bien en las Escrituras. Characters that you and I know really well in the Bible. No se preocupe, no me he olvidado que le he dicho que tenga su Biblia en Primera de Pedro ahí abierta. Ya lo leemos. Don't worry, I haven't forgotten that we're on 1 Peter 2:9. Pero hay dos ejemplos bíblicos But there are two biblical examples que nos puede ayudar a entender un poco de que esto puede pasar más frecuente de lo que usted y yo pensamos. that can help us understand that this happens more often than you and I think. El primer ejemplo The first example es de un muchacho llamado Gedeón. is of a young man named Gideon. Gedeón vivió en un tiempo muy especial en la historia de Israel. Gideon lived in a very special time in Israel's history. No había un rey, no había un líder principal. There was no principal leader or king. Dios levantaba jueces God had to raise up para judges ayudar a poner orden en Israel. so he could have order in Israel. Pero esto hizo que muchas personas se desviaran de buscar a Dios y de vivir para Dios. But this caused many people to stray away from seeking God and stray away from living for Him. Y cuando nos apartamos de Dios, traemos consecuencias negativas a nuestra vida. And when we stray away from God, we bring negative Por consequences to our eso es lives. que el pueblo de Israel comenzó a sufrir por apartarse de Dios. That's why the people of Israel started to suffer because they strayed away from God. Fue cuando Dios comenzó a buscar líderes que fueran jueces para dirigir a la nación. And that's when God started looking for leaders to be judges so that they could direct the nation. Y en el capítulo 6 del libro de Jueces encontramos que Dios encuentra a Gedeón. And we find in chapter 6 of Judges that God finds Gideon. Y ahí en el capítulo 6 se le aparece un ángel a Gedeón. And in chapter 6, an angel appears to Gideon. Cuando se le aparece este ángel a Gedeón, When this angel appears before Gideon, le dice algo que Gedeón no pensaba de que era así. he told Gideon something that he didn't believe. Y cuando usted no piensa, cuando alguien le está hablando de usted y usted no cree que es así, entonces usted está teniendo un problema de identidad. And when someone's speaking to you, about yourself, and you don't believe that, you have an issue with your identity. Ahora, una cosa es que una persona viene y me diga, no, es que tú eres así. Yo le digo, no, yo no soy así. Now, one thing is for someone to say, oh, you're like that, and you're like, nah. Pero ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a reclamarle a Dios y decir, no, yo no soy así, no puedes decir que yo soy así? But how many of us dare to say, oh, God, no, that's not me? Eso fue lo que hizo Gedeón. And that's what Gideon did. En el versículo 11 dice que el ángel de Jehová vino y se sentó debajo de la encina de Ofra, la cual era de Joás, y le dijo a su hijo Gedeón, estaba sacudiendo los trigos, porque los iba a esconder. 6:11. Yeah, Judges chapter 6, verse 11 says, and there came an angel of the Lord and sat under an oak which was in Ophrah and pertained unto Joash the Abiezrite, and his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. And verse 12 says, the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with you, you mighty man of valor. Y comienza él a dudar de quién era él And Gideon starts to doubt who he is y de que era un hombre forzado y valiente y que Dios estaba con él. and that he was a mighty man of valor and that God was with him. Al punto que el ángel de Jehová tiene que decirle lo que encontramos
en el versículo 14, mirándole Jehová, le dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice: no te envío yo. And it got to the point where Gideon didn't believe him, that the Lord said, go in this, your might, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? Versículo 15, entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? And verse 15, Gideon responds, oh, my Lord, how will I save Israel? No creía lo que Dios le estaba diciendo que él era. He did not believe who God said he was. El segundo ejemplo, The second example, que tal vez usted puede identificarse con él, that you can probably identify with, y que tenía un problema de identidad, y tal vez podríamos decir más marcado que Gedeón, and he had an identity issue even worse than Gideon, es Moisés. it's Moses. Moisés nació en un hogar judío, Moses was born in a Hebrew or a Jewish home. creció pensando que era hijo de la hija de Faraón, He grew up thinking that he was the son of the daughter of Pharaoh, y que quien la cuidaba nada más era una nodriza en vez de ser su madre. and that the person that took care of him was just his nanny and not his mom. Y después se dio cuenta de quién era él And then he found out who he was, y comenzó a hacer algo que le afectó en su vida y le tocó salir huyendo. Y es allí donde Dios lo encuentra cuando es pastor de ovejas. and he did something, and he had to leave because of it, and then he fled, and that's where God found him. Y cuando Dios comienza a hablarle a Moisés y a decirle: Moisés, te necesito para algo especial, And when God starts to speak to Moses and to tell him, Moses, I need you for something special, Moisés comienza a decir: te equivocaste. Moses said, you're wrong. No sabes con quién está hablando. You don't know who you're talking to. Yo crecí pensando que era egipcio, ahora soy judío. I thought I was Egyptian, but now apparently I'm Y Jewish. si eso fuera poco, And if that was enough, that was little, yo no puedo hablar. I can't speak. Yo no soy líder. I'm not a leader. ¿Cómo voy a ir a presentarme delante, regresar de donde salí huyendo y presentarme delante de Faraón y delante de tu pueblo? How do you expect me to go before the country that I left from to go to Pharaoh and then just free your people? Y antes de Dios enviar a Moisés, And before God sent Moses, tiene que transformar la identidad de Moisés, he had to transform Moses' identity, porque Moisés no se consideraba capaz para hacerlo. because Moses thought he wasn't capable to do this. Ahora eso es bueno, Now this is good. no creernos más de lo que en realidad somos. We don't think more than what we are. Pero ese no era el problema de Moisés. But that wasn't Moses' issue. No creía de que lo que Dios podía hacer a través de su vida, lo que le estaba hablando. He didn't believe that God could do what he said he was going to do through his life. Vamos a Primera de Pedro, Now let's go back to 1 Peter capítulo 2. chapter 2. Voy a pedir a nuestro hermano Noel Rivera que se vaya preparando, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. 1 Peter chapter 2. Y yo quiero que usted salga con esto. Como dije, esta es la introducción de este mensaje. As I said, this is the introduction to the actual message. El próximo domingo vamos a profundizar más y Next Sunday we're going to get deeper in this. vamos a ver cómo o cuál debe de ser nuestra identidad como hijos de Dios. And we're going to see what our identity should be as children of God. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Tenemos una identidad, We have an identity, hijos de Dios. children of God. Tenemos que comenzar con eso. And we need to start with that. Y eso de hijos de Dios no es una mera frase, And that whole thing, children of God, it's not just a word or a phrase. no es una frase, no es una declaración nada más por declararla. We're not just saying it just to say it. El decir que somos hijos de Dios implica muchísimo. It's to say that we are children of God implies a lot. Nos marca de una manera diferente. It should mark us as different people. Somos hijos de Dios. We are children of God. Capítulo 2 de Primera de Pedro, Chapter 2 of 1 Peter, versículo 9. verse 9. Mas vosotros, But you, aquí está nuestra identidad. this is our identity. Nuestra identidad en Cristo. Our identity in Christ. Pedro lo declara: más vosotros sois linaje escogido. Peter declares it, we are a chosen generation. ¿Entendió eso?
You understand that? Si usted cree que existe por existir, se equivoca. If you think that you exist just because, you're wrong. Si usted cree que es que le tocó en esta generación, en este tiempo vivirlo porque sus padres nada más pensaron en unirse, se equivoca. Somos una generación escogida. If you think you got stuck in the generation just because, you're wrong. We are a chosen generation. Vosotros sois linaje escogido, You are a chosen generation. real sacerdocio, A royal priesthood. nación santa, A holy nation. pueblo adquirido por Dios. A people purchased by God. ¿Cuántos se sienten que son una nación escogida? How many think that you are a holy nation? ¿Cuántos se sienten que son real sacerdocio? Or that they feel that they're a royal priesthood? O más bien lo cambio, ¿cuántos están cumpliendo con el sacerdocio real? How many are fulfilling their priesthood? Nación santa. ¿Cuántos estamos cumpliendo con la santidad? How many are doing holiness? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. A purchased people, that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Mire lo que dice el versículo 10. Let's look at what verse 10 says. Muchos nada más se quedan leyendo el versículo 9. Some stop at verse 9. Pero entendamos, el versículo 10 nos dice de dónde hemos salido, Let's understand verse 10, which talks about where we de were, dónde Dios nos saca from where God took us para out, llegar a ser esa nación santa, ese linaje escogido, ese real sacerdocio. so that we could become that holy nation, that royal priesthood, Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, which in time past were not a people, pero que ahora sois pueblo de Dios, but are now the people of God, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, which had not obtained mercy, pero ahora habéis alcanzado misericordia. but now have obtained mercy. Tenemos una identidad We have an identity, y esta identidad es mejor que cualquier identidad que el mundo pueda escoger y señalar. and this identity is better than anything the world could pick out for you. Nuestra identidad en Cristo Our identity in Christ nos hace especiales. makes us special. Nuestra identidad en Cristo Our identity in Christ nos demuestra qué debemos de hacer. shows us what we should do. Nuestra identidad en Cristo Our identity in nos Christ enseña nuestra responsabilidad aquí en la tierra. teaches us our responsibility on this Nuestra earth. identidad en Cristo Our identity in Christ debe demostrarnos cómo debemos comportarnos unos con otros. teaches us how we should behave one with another. Nuestra identidad en Cristo Our identity in nos Christ enseña a vivir para Dios apartado del mundo. teaches us to live for God and apart from the world. Nuestra identidad en Cristo Our identity in nos Christ enseña que tenemos una mejor ciudadanía que cualquier ciudadanía aquí en este mundo. teaches us that we have a better citizenship than anything on this earth. Nuestra ciudadanía Our citizenship está allá en los cielos. is there in heaven, De donde vino where Cristo. Christ came from. Para allá es que vamos. That's where we're going. De allá es que somos. That's where we're from. Esa es nuestra That is identidad. our identity. Vivamos como lo que somos. Let's live as we are, how Lo we que are. Cristo ha dicho y ha declarado. What Christ has declared and said. Y de eso voy a hablar el próximo domingo. And I'll talk about that next Sunday. Lo que Cristo ha dicho que usted y yo somos. What Christ has said that you and I are. Vente, Noel. Congratulations. Dios le bendiga. Me voy a tomar un momentito y lo tengo que leer para hacerlo bien porque no quiero errar. Me gustó eso que somos un linaje escogido. Quiere decir que somos hijos de Dios Altísimo. Un Dios que nos protege. Un Dios que asegura que siempre todos quede a favor de nosotros. Y de eso quiero hablarle. Esto es un testimonio. Hace más de un año pasé por un montón de cosas y al principio, sin dudarlo, yo dije, después que pase todo esto, cuando salga al otro lado, un día de estos voy a pararme y dar mi testimonio. Un día de estos es hoy. Se llama casualidad o trazado por Dios. En junio del año pasado, del 2016,
mi vida cambió. Tuve mi examen físico anual. Resultados de sangre bueno. El doctor siempre dice, está muy gordo. Sigue manteniendo la presión sanguínea y el colesterol bajo. Por alguna razón le pregunté al doctor por el resultado de sangre de antígeno específico. Yo nunca antes había hecho esto durante mis exámenes físicos y me los hago todos los años. Él buscó y notó que ese examen no fue hecho. Solo mandó a pedir, me sacaron más sangre y en una semana me llama. El resultado salió positivo. Y eso empezó mi viaje en la montaña rusa de emociones. MRIs, CAT scan con radiación en los huesos, biopsias. Yo creo que me hicieron hasta un dog scan. Resultado, tumor canceroso. Más exámenes, visitas a doctores, consultas con especialistas de radiación oncológica, con cirujanos. Y eso fue en junio que empezó esto. En noviembre fue la operación. Ya todo está bien. El tumor fue removido y no hay signos de metástasis, que es el desarrollo maligno secundario del cáncer original. Durante mi tiempo en el hospital, mi esposa nunca se separó de mi lado, de día y noche. Dentro de mi neblina mental por las drogas y las medicinas, me acuerdo verla en las noches durmiendo incómoda en un reclinable al lado de mi cama. Así todo drogado, yo la miraba y le daba gracias a Dios por ella. Thank you, Ivy. I love you. En febrero de este año, luego de un periodo de recuperación, volví a mi trabajo. Ese primer día de vuelta también fue otra prueba para mí. Mi director llamó para una reunión a las 12. Yo creía que era para todos los gerentes, no solo para mí. Fue entonces que fui informado que hubieron cortes masivos en la gerencia en noviembre. Acuérdense que estamos hablando de febrero ahora. Y yo era uno de los 49% de gerentes que fueron laid off. 2 semanas después, y luego de 20 años con Verizon, que ese año fue comprado por Frontier, quedé sin trabajo. Primera vez desde que tenía 10 años de edad que no tenía trabajo. Luego de 6 meses, al fin tengo un trabajo nuevo. Empiezo el training mañana. Pero aquí es donde les expongo mi experiencia sobre casualidad o un plan trazado por Dios. Un año antes de que sucediera todo esto, y luego de estar más de 18 años con el seguro médico que tenía con Verizon, decidí cambiar al seguro médico militar que TRICARE Prime. Eso permitió que mi esposa y yo tuviéramos seguros médicos sin interrupción, aun cuando ya yo no estaba trabajando para Verizon. ¿Casualidad? Sin el examen que pedí, no se hubiera descubierto el tumor por quién sabe cuánto tiempo y el cáncer se hubiera metastizado en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Si nunca lo había hecho antes. Pregunté por ese examen específico. ¿Casualidad? El cirujano me dijo que si quería esperar hasta luego de las Navidades para hacerme la cirugía. Todo el mundo quiere pasar las Navidades con la familia, tranquilo, sin problemas. Sí, es mejor hacerlo después de las Navidades, pero no. Por alguna razón, algo me dijo, no esperes. Y decidí hacerla en noviembre. De no haber sido así, sin saber lo de las cesantías que ocurrieron, hubiera estado sin trabajo para cuando me operaran y no estuviera recibiendo mi salario regular durante todo el tiempo que estuve de recuperación. ¿Casualidad? El año anterior a todo esto, Ivy me sorprendió cuando me dio una carta del banco donde decía que la hipoteca estaba saldada, completamente pagada. Ella por muchos años había estado haciendo pagos extras
contra el principal de la hipoteca y saldamos la casa como 8 años más temprano. ¿Casualidad? Hasta el préstamo del auto fue saldado el año anterior también. ¿Casualidad? Varios años atrás, y eso me vino a mí como que tengo que hacerlo. Yo había aumentado los depósitos automáticos en mi sueldo directo en nuestra cuenta de ahorros. Con esos ahorros pudimos pagar por un techo nuevo, reemplazar el aire acondicionado que se dañó y haber podido ayudar a familiares y hermanos en situaciones donde nuestra habilidad para tener 2 o 3 pesitos en el banco fueron de mucha bendición para ellos en sus momentos de aprieto económico. ¿Casualidad? Esos detalles que fueron ocurriendo por varios años antes del cáncer, años antes de que empezara mi viaje en la montaña de Rusa, fueron parte del plan trazado por Dios. No fue por casualidad que todo eso pasó cuando pasó. Todo en su tiempo. Durante mi tiempo sin trabajo no hemos tenido necesidad porque esos detalles del plan de Dios fue la preparación económica, mental y espiritual para poder pasar por todas esas pruebas. Nosotros a veces decimos, Señor, por favor, no permitas que yo pase por esto o aquello. Cuando lo que debiéramos pedir es, Señor, por favor, dame tu ayuda para pasar por esto. Cuando estamos protegidos de pasar por pruebas, problemas, tragedias, no experimentamos el crecimiento total como creyentes. No se desarrollan, no se forjan los enlaces con nuestras familias, con nuestros hermanos y tampoco con el Señor. No le pidas a Dios que te quite las pruebas. Pídele que te dé la ayuda para poder pasar y superar las pruebas con Él a su lado. Pídele que su plan sea cumplido en tu vida. El oro es mucho más puro cuando es pasado y formado por el fuego. Piense eso. Voy a decir algo que yo lo leí en inglés mucho tiempo y me llegó bien adentro del corazón. Después lo traslado en español. Por favor, escúchenme. It is in the quiet crucible of your personal private suffering that your noblest dreams are born and God's gracious gifts are given in compensation for what you've been through. Es en la prueba de tu sufrimiento personal y privado, donde nacen tus sueños más nobles y donde los dones misericordiosos de Dios son dados en compensación por todo lo que has pasado. Nunca olviden que Dios abrirá un camino. God will make a way.